Ok, nosotros ya tenemos el login. Ok, y con esto perfectamente podemos correr el programa. Ok, esto fue lo que dejamos la vez pasada. Lo único es que ya le agrego un poco de estilo, por eso se ve diferente a lo que habíamos dejado anteriormente. Anteriormente todo estaba al natural, por así decirlo, como lo renderiza el browser. Ya agregando un estilo, ustedes van a tener ese estilo ya directamente en el repositorio para que lo puedan ver y puedan estudiarlo a ver cómo se hizo esta parte. Y lo que queremos es hacer prácticamente la parte del sign in. Si ustedes se fijan, el sign in prácticamente es lo mismo. O sea, el sign in es crear una nueva cuenta. Entonces, se supone que al darle crear nueva cuenta, lo que voy a tener es un formulario igual. Lo único que en vez de decir iniciar sesión va a ser crear cuenta y el enlace en vez de decir crear nueva cuenta es iniciar sesión. O sea, es uno invertido. O sea, que lo único que yo hice para que ustedes lo puedan hacer es copiar el login en otra carpeta llamado sign y hacer la modificación específica de eso. Se incorporan en el app como variables, uno separado del otro. Aquí ya lo tengo. Entonces solo voy a cambiar al sign in, que es la variable que está ahí. Y van a observar que tengo exactamente el mismo componente, nada más que con las modificaciones específicas. Ok, observen, aquí está correo electrónico, contraseña y ahora crear cuenta e inicio de sesión. Ok, pero ahorita estoy cambiando pantalla por pantalla a través de elementos específicamente de, o sea, estoy haciéndolo a nivel de programación. Ok, y a nivel de programación eso se puede convertir en algo eh, bien complicado de manejar. Entonces nos vamos a apoyar de una herramienta, eso lo vamos a ver el día de mañana, llamada React Router, que lo que me permite es establecer la navegación entre cada una de esas pantallas de forma sencilla. Y así también poder separar lo que está privado, es decir, lo que ocupa autenticación y lo que no ocupa autenticación. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Hoy lo que vamos a hacer es de que dentro de nuestro sistema, una de las cosas que tenemos que realizar es una pantalla, realmente es One Big Thing, el sistema. Hasta ahorita hemos hecho un montón de cosas, pero no hemos visto realmente qué significa One Big Thing. ¿O sí? ¿Lo han visto? Ok, la, en sí, lo que es el One Big Thing es una teoría que viene de un individuo de hardware para mejorar la productividad diaria, la productividad en el trabajo o en un proyecto o un elemento. ¿En qué se basa esa productividad? Se basa en de que al día uno lo que va a tener es tener que realizar obligatoriamente es mínimo una gran cosa y dos cositas pequeñas. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, yo tengo un listado de 21 tareas que tengo que hacer. El solo ver esas 21 tareas es abrumador y ya de un solo, tendencia natural del ser humano es no quiero empezar a hacer nada, ¿cierto? ¿Ok? Uno se abruma con eso. Entonces, la teoría del One Big Thing dice, ok, no lo organicemos y no lo veamos todo el 21 listado, sino que vengo y digo, ok, de estas 21 cositas inicialmente, ¿cuál es lo que mayor impacto da, lo grande, lo que yo sí voy a sentir de que es algo que realmente dé peso? No voy a dedicar a eso como una cosa grande. Y después voy a seleccionar dos cosas complementarias que puedo hacer en el día que no me interrumpan con la cosa grande, pero que pueda realizar esas dos pequeñas. Así de cierta forma uno va a ir descargando
la cantidad de tareas realizadas, y eso va a permitir también de que de organizarse mejor y tener una disciplina. Entonces, uno de los esquemas que se establecen en el One Big Thing, lo tengo por aquí dibujado. Entonces le voy a tomar una foto para que compartírselos con la... para compartirlos con ustedes para poder que lo puedan visualizar. Dame un chancecito para buscarlo. Sube. Listo. Ok. Aquí tenemos el componente y la idea de manejar este componente como tal, así como lo vamos a ver, es de que vamos a empezar a trabajar y a partir de este componente dibujado de un wireframe, definir cuáles son los componentes utilizables que yo voy a manejar. Es decir, voy a empezar a trabajar y a entender cómo voy a estructurar esa página en diferentes componentes que vayan a poder ser reutilizables. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ok? Vamos a empezar. Voy a hacerle un medio zoom a este para poderlo ver. Voy a activar la edición. Ok, y en la edición ocupo sin fondo y ocupo la línea roja. Vamos a establecer primero el componente superior. Ya sabemos que la página la vamos a llamar de alguna forma y este va a ser prácticamente algo conocido como un dashboard. ¿Ok? ¿Qué es un dashboard? Es una mesa de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿en qué comprende mi dashboard? Es prácticamente todo lo siguiente. ¿Ok? El dashboard corresponde a todo esto. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Listo? ¿Ok? O sea, ese va a ser un componente. Luego tengo otro componente interesante aquí y este es un título y un botón hacia atrás, por así decirlo. Entonces aquí tengo otro componente. Le vamos a cambiar el color para poderlo definir bien. Vamos a ponerle un amarillo. Ese era rojo. Ok, ahora vamos a agregar otro entonces. Y ese sí le vamos a cambiar a amarillo. Y este lo vamos a ubicar para comprender la parte del componente que vamos a realizar
Y este es un componente de encabezado o navegación que vamos a estar utilizando. De esa forma, yo puedo reutilizar este componente en otras pantallas que se requieran. ¿Listo? Ok, y ahí tengo este gran cuadro. Este gran cuadro es la cosa grande. Y este gran cuadro, si está vacío, me va a permitir o me va a llevar a una pantalla para poder llenarlo con datos. Y si no está vacío, me va a mostrar los datos que va a estar. Entonces prácticamente son dos componentes que dependiendo de una condición va a mostrarse una o la otra. Ahorita solo vamos a trabajar en este. Entonces vamos a crear un nuevo cuadrito, un nuevo componente. Vamos a cambiar el color, que es uno diferente. Y esto lo vamos a ubicar donde corresponde. ¿Ok? Luego, aquí abajo tenemos, por así decirlo, un componente que me dice la fecha en la que estoy trabajando, con un segmento para irme para atrás, para reducir la fecha, o irme para adelante para ir viendo fechas adelante y poder programar con anterioridad cualquier otra fecha. ¿Sí me explico? Entonces vamos a agregar otro componente que hay que hacer. Nada más que este le vamos a cambiar a un color azul. Cabal. Y acá abajo tenemos dos cosas pequeñas. Y esas dos cosas pequeñas son muy similares a esta y las podemos hacer de que el comportamiento de cada uno sea diferenciado por solamente una propiedad que le diga qué tipo o tener componentes separados. En nuestro caso lo vamos a diferenciar por una propiedad, lo vamos a mandar. Entonces prácticamente lo que voy a crear es otro cuadrado o otro componente que va a ser verde también. Nada más que voy a tener uno de este lado y voy a tener el otro de este lado. Pregunta hasta aquí. Recapitulando lo que hemos hecho, prácticamente hemos identificado de la página dashboard que vamos a realizar, que va a estar dentro de la página, los distintos componentes que vamos a utilizar en ella. ¿Ok? Y vamos a tomar ciertas decisiones. Como este encabezado yo lo voy a reutilizar en otras páginas, puedo decir de que este componente va en la carpeta comunes, porque va a ser utilizado en otros lados. Luego, este componente es propio de esa mesa de ayuda. Bueno, de ese panel de mesa, de esa página de mesa, por tanto no lo voy a usar en otro lado. Entonces, dentro de la misma página voy a crear el componente para poderlo usar. El otro componente, que es el de la fecha, tampoco es reutilizable en otro lado, pertenece específicamente a esa mesa. Entonces, también ahí lo voy a ubicar. Y estos dos elementos, que son exactamente el mismo componente, nada más que con propiedades diferentes, también lo voy a dejar en ese mismo punto. ¿Se entiende? Nada complicado, ¿verdad? Eso es solamente cómo estructuramos una página y cómo ustedes tienen que alarmar su sistema, dibujar primero y así poder identificar cuáles son los componentes que pueden trabajar. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces vamos a salvar esto para que quede claro cómo va a quedar. Cabal. Y ahora nos vamos a dedicar vamos a hacer los componentes directamente para poder trabajar. Dos formas de trabajarlo. Desde del componente más pequeño hasta el más grande, o hacer el componente más grande con todo en un solo punto
y de empezar a después a extraer esas porciones para hacer los componentes reutilizables. En mi caso, y mi preferencia es hacer el maquetado completo de la página en un solo componente y después ir extrayendo cada componente uno por uno, porque de esa forma voy visualizando exactamente y lo que voy a ir ganando es que voy a reducir el código entre cada uno de los componentes. Por los momentos voy a hacer un commit ahorita. Vamos a buscar en One Big Thing. Yo ya tengo desarrollado la maquetación, me falta solo un componente de esa maquetación. Entonces vamos a cambiar a Dashboard. Con D minúscula. Para que observen lo que ya se tiene. Entonces prácticamente ahí está la estructura. Sin embargo, esta estructura, así como está, simplemente está en un panel superior. No hay componentes pequeños para cada uno. Entonces vamos a ir a desarmar esto. Esto lo voy a subir aquí ahora. Por ejemplo, aquí está el componente dashboard. Si se fijan, todo está ahí. Y lo que está simplemente son clases que están dentro de los elementos. Entonces ahí vamos a ir mejorando esta parte y con esto vamos a ir trabajándolo poco a poco para separarlo en sus componentes adecuados en página, no tenerlo directamente en cada uno de estos elementos. ¿Ok? Entonces voy a hacer un commit de esto para que ustedes lo puedan tener arriba. Iniciando el trabajo de dashboard. Entonces vamos a tener todo el state de los elementos. Ok, vamos a hacer el commit y subamos esto ya. Ok, entonces en el repositorio ahorita ustedes tienen exactamente lo que yo tengo. ¿Listo? Ok, hagamos algo. Ya lo tengo así, pero vamos a trabajarlo desde cero mejor. Entonces, adiós. Ok. Ok, entonces así vamos a tener un mega errorazo porque no hay nada, no se devuelve nada, entonces la página no me está cargando nada más que mostrando un errorazo terrible. ¿Ok? Bueno, empecemos con lo necesario para poder crear la página. Ya sabemos que para poder crear la página siempre necesitamos incorporar React y el component. Se logra ver. Entonces vamos a importar React y vamos a importar el objeto component de la librería React. ¿Ok? También tengo un CSS, ya de un solo lo vamos a incorporar. Entonces para eso vamos a hacer un import dashboard.css. ¿Ok? Vamos a crear la clase. Vamos a hacer un export default class. Vamos a llamarle a este dashboard. Extends component. Y este requiere de una función render que va a devolver el elemento raíz de lo que queremos hacer. Y por los momentos vamos a tener un section y le vamos a poner un
H1. Desde H1 le vamos a poner 1, 2, 3, dash. Ok, ahora ya no me va a tirar el error porque ya tengo un elemento. Ya tenemos el One Big Thing Dashboard, que es lo que ocupamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Realmente la maquetación de todo esto es bien sencilla. Entonces, primero vamos a trabajar y vamos a crear este section, por así decirlo, es nuestro gran componente, y el H1 le tengo un componente para el encabezado. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? No. Vamos a empezar a trabajar con este de aquí. Entonces, ¿cómo se compone ese? Vamos a establecerlo. Vamos a ponerle un div. Vamos a ponerle un 1. Esa va a ser la parte de arriba. Y si lo observamos, el resultado lo que tengo es un horrible y feo 1 en este lado. ¿Ok? ¿Cómo vamos a manejar eso? Vamos a incorporar, voy a poner otro div, bueno, un section mejor, para incluir todos los componentes de arriba y abajo. A este section le vamos a poner una clase también voy a poner una clase llamada main y después le voy a poner una fix 640. Yo les voy a explicar cada una de estas clases. Primero, en el index CSS es, por así decirlo, algo genérico, general para todos los elementos. Entonces ahí yo tengo un atributo main, que se observa el main lo que tiene es un padding para que no quede pegado. Si se fijan el número, aquí quedaba horriblemente pegado a la orilla. Entonces con el main lo que estamos haciendo es dándole un espacio. Y el fix 640 lo único que estamos diciéndole es de que el ancho máximo que va a tener ese panel va a ser de 640 píxeles y se va a centrar con los márgenes derecha e izquierda en forma automática. Eso es todo lo que hace. Ahora, como este del dashboard es específico, el card holder, lo que vamos a hacer es establecer un display flex y el flex wrap. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto me va a agarrar y todos los componentes me lo va a ir ubicando en el espacio que corresponde. Entonces con eso, yo perfectamente van a encontrar que en el dashboard JS, al guardarlo y tener este fix 60 card holder email, va a tener ya un cambio significativo en la página. Algo no visible, pero puedo tener un 1 de ahí que ya está separado por el main. Y sí puedo verlo de que está fijo a 640 píxeles porque a medida voy estirándolo se va quedando un margen anteriormente estableciendo de que el ancho de la caja va a ser 640 como máximo. ¿Ok? Ahora, a este div, para poderlo hacer interesante, en el dashboard CSS se estableció un elemento card que va a ser flex, va a contener todos sus elementos internos centrados de cierta forma, va a tener un margen establecido, una sombra, un ancho, si se fijan el ancho es de 50 menos 0.5 rem, porque esto es el ancho del elemento menos el margen ya establecido multiplicado por 2, y el mínimo de ancho va a ser el 30% de la pantalla. ¿Ok? Vamos a ponerle esa clase card con el atributo className. Ya tenemos un elemento bien interesante. ¿Ok? Ahora no es el elemento más grande de todos, yo necesito de que sea el más largo, el más grande de todos. Entonces para lograr eso, en el mismo CSS le establecí otra clase llamada big, que esto va a cambiar el min height
a la mitad de la pantalla y el ancho establecerlo al 100%, que antes estaba al 50%. Entonces vamos a venir, vamos a ponerle el dashboard y esta va a ser una tarjeta grande. Vamos a ver. Y ahora tengo el elemento interesante adentro. ¿Ok? ¿Pregunta hasta ahí? Ninguna. Ok, entonces vamos a agregar las otras dos tarjetas. Vamos a ponerle 2 y 3 y solo le vamos a quitar el card. Y observen, ya llegamos a 1, 2 y 3. ¿Ok? Eso quiere decir que me está mostrando adecuadamente nuestro sistema. Ahora voy a crear el programa o el elemento de la fecha. Entonces, el elemento de la fecha, que está entre una tarjeta y las 2 y 3, va a ser un div. Y ese div vamos a tener un span, y lo vamos a poner así. Vamos a tener otro span aquí que contenga la fecha 2019-07-17 y vamos a tener otro span que contenga la otra fecha. Ok, esto lo podemos usar con quote o quote, creo que es. No. Se me olvidó el código HTML, ayúdenme a buscarlo. Permítanme, vamos a ver. GTILP. Entonces, ese es greater than, entonces ampersand GT. Y aquí ponemos ampersand LP. Veamos. Y observen, está el span, pero me desconfiguró todos los elementos de abajo. Entonces vamos a venir y tener que establecer algo específico para esto. Entonces a esto le vamos a poner un class name es igual a date panel y vamos a crear este date panel en el dashboard para poderle dar un efecto específico. Date panel y este date panel vamos a ponerlo y empezar con display tipo flex. Vamos a darle un width del 100%, ya hay un solo. Box sizing, border box para no tener problemas. Y a este flex, los hijos internos, quiero que se manejen con justify content, space between y align items center. Vamos a ponerle un padding arriba y abajo de un rem e izquierda y derecha de 0.25 rem. Ok, vamos a ver cómo se comporta eso.
y observamos ya tiene una nueva apariencia. ¿Ok? Ahora estos botones y estos símbolos así los vamos a dejar así por mientras, porque vamos a empezar a desarmar todo esto para hacer los componentes individuales. ¿Ok? Es más, aquí este viewport height vamos a restarle este elemento para que quede de una sola pantalla. El bit va a ser, vamos a calcular, sería arriba y abajo un rem, 2 rem más un píxel sería 3 rem. Ok, vamos a ver. Y ahora sí, Stairwalk Being Thick, no tengo scroll, ya cabe todo en una sola pantalla. La fecha, abajo y arriba. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, todo esto lo tengo de esa forma. Realmente lo quiero extraer para poderlo reutilizar o usar dependiendo de la información que venga o de la información que yo pueda extraer del API. ¿Ok? Entonces, para lograr hacer eso, vamos a empezar a trabajar con ciertas cosas interesantes. Si se fijan, el card big, el card y el card tienen una misma estructura. ¿Ok? Y para lograr esa estructura adecuada, vamos a crear un nuevo elemento. Vamos a ponerle un new file. Y a esto, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo le quieren llamar a ese componente? No hay un nombre. ¿Qué es? Qué aburridos que son. Vamos a ponerle un thing box. ¿Ok? Porque son las cosas que vamos a realizar. Entonces es la caja de la cosa. Entonces, ahora estos elementos son componentes bien funcionales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Siempre ocupo React. Entonces, si se fijan, ya no estoy extrayendo el componente porque no voy a crear una clase. Lo que voy a crear es un componente funcional. Ya habíamos hablado de eso en clases anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es un export default constant thingbox que va a ser igual a una función creo que solo ocupamos esto. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a recibir en las propiedades? Las cosas que yo ocupo. El tipo, darle como type, para saber qué tipo de elemento es. Y vamos a ocupar un elemento que viene siempre, llamado children, que ese children lo que contiene es todos los elementos adicionales que están anidados entre las etiquetas. Ya vamos a ver la ventaja de usar esto. ¿Qué vamos a devolver con esto? Vamos a devolver un return directamente y vamos a agarrar nuestro dashboard JS y empezamos a destrozar esto. Lo copiamos, lo ponemos y en este caso le vamos a poner que va a ser el card más el type. Entonces vamos a realizar un elemento simple, un arreglo, punto join, con un espacio en blanco, y el arreglo va a tener primero, ya sabemos que todas las tarjetas tienen card, y después le vamos a juntar el type que viene. Ahora, vamos a ponerle un nombre más
más significativo porque el type puede confundirse con una palabra clave de allá. Entonces vamos a ponerle thing type ahí. ¿Ok? Y ahora en vez de este 1, lo que vamos a renderizar es lo que venga como children. O sea, todo lo que venga interno. ¿Listo? ¿Tiene pregunta? Ok. Con este thingbox, entonces yo voy a incorporar y voy a importarlo. O hacer las importaciones nuestras. Y aquí vamos a tratar de cambiar y en vez de ese div, class name div, solo me voy a establecer un thingbox y le voy a poner un thing type, va a ser igual a big. ¿Ok? Y adentro, ¿se acuerdan que teníamos un 1? Pongámosle un 1 y vamos a ver si eso nos funciona igual. Si no hay error de sintaxis y, ups, ¿sí? You want to render a collection children, use an array instead. ¿Dónde está esto? Dashboard línea D. Pero no estoy armando una colección. Vamos a ver si ese error lo podemos evitar con esto. Ok, mi error está aquí. Realmente no tenía que hacer eso, pero no sé si les queda un poquito más claro. Así con la variable o como estaba antes. Como estaba antes. No, está bien. Ok, entonces el children lo tenía en doble llave, por eso tenía ese error. Realmente no puedo ver el nivel. Veamos ahora, y ahí está, y ya me muestra el 1. ¿Qué ventaja me trae mandar el children? Ustedes observan, lo puedo poner aquí, otro elemento, decirle Digi, y me va a renderizar el texto OneDigi. O puedo ponerle otro componente, o por ejemplo puedo ponerle un div de un h1, one. Entonces van a observar que me muestra one como que si fuera un h1 que tiene una clase aquí arriba. ¿Ok? Entonces, de esa forma yo puedo aprovechar para renderizar algún componente adicional según sea el caso que yo tenga elementos aquí. Ahorita solo vamos a ponerle el más, el símbolo más. Ahora cambiemos el 2 y el 3 y solo eliminamos el thing type. Si va nulo no va a haber un join. Entonces va a quedar por defecto. Y si lo vemos, está el más y el más.
¿Ok? En un componente extraje toda la lógica ya de renderización y eso me hace más sencillo poder manipular todo el componente grande. Ahora vamos a trabajar con este div class name y vamos a ponerlo y vamos a llamar un date panel. ¿Ok? Y lo podemos hacer un autocerrado porque no lleva hijos. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a llamar datepanel.js. Igual solo ocupamos incorporar React porque esa es la librería que siempre se va a ocupar. Lo vamos a exportar default y en esta vamos a recibir o buscar recibir un data. No, algo más significativo. Today, la fecha. ¿Ok? Y esto vamos a devolver, ya lo tenemos pegado, los elementos. Vamos a ver, vamos a ponerle mejor current date, vamos a ponerle date before handler y date after handler. ¿Ok? Todo esto lo vamos a pasar por parámetro. Entonces vamos a hacer algo bien simple. Si no existe current date, entonces vamos a definirle que current date va a ser igual a new date. Luego, if not date before handler, si no hay no viene nada, entonces vamos a establecer de que date before handler va a ser igual a una función sin nada. Y prácticamente lo vamos a hacer lo mismo para el date after. Solo como un fallback, para que no vaya a generar error porque no se encuentra algo. ¿Ok? ¿Pregunta hasta aquí? Uy, ya se nos fue la hora. Ok, finalizando esto, entonces tenemos, vamos a devolver un div con el date panel, menos que, vamos a hacer un elemento aquí llamado onClick. Va a ser igual a, este va a ser date before handler, que me viene por el otro lado. Para organizarlo bonito lo vamos a poner aquí abajo. Después este space de aquí con el span, tenemos año, mes y día. Entonces es bien sencillo. Current date punto get year de aquí vamos a poner current date punto get month. Para este le vamos a sumar 1 porque los meses en JavaScript empiezan en 0. Y current date punto get day para obtener el día. Y después tenemos el span mayor que, lo vamos a poner onClick, va a ser igual a, y aquí vamos a poner un date after handler y cerramos el día.
incorporamos el date handler, bueno, el date panel, del mismo date panel, ya lo estamos utilizando aquí abajo, salvamos, vamos a ver si no hay ningún error de sintaxis, por lo visto no, y ahí está. 19.7.2. Puse day y debería ser date. Y el year, ¿por qué no quiero hacer? ¿Cómo? Sí. Hoy sí, 16.7, pero 119. Ah, qué triste. La especificación dice de que trabaja los años menos 1990. Entonces hay uno llamado Get Fugger para hacer más. Ok, ahora sí. ¿Listo? Con eso ya tenemos nuestros componentes separados. Mañana vamos a aplicar de navegación porque necesito de que esto entre en cada una de las pantallas. La vamos a hacer sencilla y vamos a instalar dos dependencias, React Router, y vamos a instalar Axios y vamos a configurar el proxy desde este frontend para que se pueda comunicar con nuestro backend sin necesidad de tener la implementación de CORS. Mañana les explico qué es todo eso. Ok, buenas noches.